Castor y Pólux son los protagonistas de esta historia. Leda, reina de Esparta, caminaba tranquilamente por el bosque cuando de pronto vio a un cisne nadando sobre el río Eurotas. Era una criatura hermosa, tenía un plumaje blanco que brillaba intensamente con la luz del sol. Leda sintió el deseo de acercarse. Lo hizo de manera sigilosa para no alterar al cisne y poder observarlo de cerca. De repente, el animal apareció y reparó en la presencia de la mujer y cambió la dirección en la que se desplazaba sobre el agua. Y aprovechando que un águila pasaba volando, fingió escapar de ella para arrojarse sobre Leda. Cuando menos se dio cuenta, la reina ya tenía el cisne posado en su regazo. Vio con una mezcla de horror y consternación cómo el ave la envolvía con sus alas. Leda sintió la virilidad de aquel atractivo y extraño animal entrar en ella y un inmenso placer la inundó. Todo se volvió blanco para sus sentidos y el bosque pareció recobrar un aspecto nunca antes visto por sus ojos. Fue cuando el acto se consumó y al separarse, Leda se dio cuenta de que el cisne se había convertido en un hombre. Tenía el mismo aspecto que Dios Zeus. El hombre le sonrió, la besó y se alejó caminando por el bosque hasta perderse en la distancia. Esa misma noche, Leda, llena de lujuria insaciable proporcionada por Zeus, o tal vez por el sentimiento que sentía de culpa, tuvo relaciones sexuales con su marido Tintareo. El destino caprichoso quiso que la reina fuera una de las pocas mujeres en el mundo que quedara preñada de dos hombres distintos ese mismo día. De sus encuentros por separado resultaron dos niños que nacieron al cabo de 9 meses. Castor, el mortal hijo de Tindeo, y Polus como el hijo de Zeus. Resultó ser inmortal. Además, su nacimiento fue algo anormal, lo que aterrorizó a Leda y a Tintareo. Ambos niños emergieron de huevos que puso la madre en el momento de la luz. Castor y Pólux crecieron inseparables y fieles el uno al otro. Aprendieron a cazar juntos, se relataban sus confidencias, eran capaces de leer sus pensamientos y destacaban por igual en las artes de la guerra. Su fama con el uso de la espada era tan grande que el mismo Pólux enseñó al héroe Hércules a dominarla. Estos dos hermanos, desde su infancia, sostenían una disputa con sus primos Idas y Linceo, por demostrar quiénes eran los más valientes, fuertes y habilidosos en batalla. Cuando Idas y Linceo estaban a punto de contraer matrimonio con sus primas Hilaria y Febe, Castor y Polus se presentaron antes de la celebración de la ceremonia para raptarlas en el palacio donde las jóvenes habitaban. Una vez enterados de lo ocurrido, Idas y Linceo se lanzaron, guiados con toda la rabia de su ser, a perseguir a sus primos. Y antes de que pudieran darles alcance, el primero atravesó con una lanza al desdichado Castor, que murió en el instante. Polus se enfrascó en una batalla sin cuartel con el poderoso Linceo y el eufórico Idas, cuya sangre hervía como un volcán por haber dado muerte a Castor. Las espadas de los tres chocaron y las heridas se hacían cada vez más profundas. Polus era fuerte y hábil como el semidios que era, pero al enfrentar a dos rivales frenéticos que anhelaban que corriera la misma suerte que su hermano, su fuerza iba mermando de manera paulatina. En ese instante emergió de entre el follaje del bosque Zeus, quien, dispuesto a vengar la muerte de su hijo, dirigió un rayo hacia el cuerpo de Idas. En el acto, el hombre cayó al suelo tras proferir una serie de agónicos gritos al sentir su piel quemada. Pólux dirigió su espada hacia el vientre de Linceo y lo atravesó hasta ver el filo emerger por la espada de su rival. Zeus presenció con una profunda tristeza cómo su hijo inmortal se arrodillaba al lado del cadáver de su mellizo caído. Quiero renunciar en este momento a mi condición de semidios, dijo Pólux a su padre. No puedo vivir si me falta mi hermano, mi compañero de batallas, mi alma gemela. Quiero morir tal y como él lo ha hecho. Zeus, quien no pudo convencer a su hijo de seguir con vida, hizo un trato con Poseidón,
De alguna manera, sus hijos deberían alcanzar la inmortalidad y ser recordados por la raza humana todos los días. Es así como Poseidón los convirtió en una constelación, la constelación de Géminis, como protectores de los marineros. Desde entonces, Castor y Pollux observan al mundo desde las alturas, juntos por toda la eternidad, como siempre quisieron estar. Bienvenidas. Qué bonito, qué bonita historia, ¿no? Muy lindo, ¿no? Bueno, pues hoy podemos hablar de Géminis. Así es, así es. Con este hermoso relato mitológico que nos acaba de contar Claudia sobre los gemelos Castor y Pollux, las dos estrellas de la constelación de Géminis, nos sirve de introducción para hoy, en Tertulia con Ceres, hablar sobre el tercer signo del zodiaco, Géminis, cuyo regente es Mercurio, el mensajero de los dioses, el interlocutor entre las deidades y la humanidad. Este dios, conocido por los griegos como Hermes, era el encargado de intercambiar mensajes entre los hombres y las deidades. Y lo dota a los nativos de este signo, nacidos entre el 21 de mayo y el 21 de junio, de una gran habilidad para expresar y comunicar sus ideas. Géminis es el primer signo de aire, y a diferencia del que lo antecede Tauro, cuyo elemento es la tierra, y como sabemos, la tierra es un elemento que se puede tocar y que su función es materializar. El aire, en cambio, no se puede agarrar, no se puede palpar. El aire es un elemento incorpóreo, el más volátil, el más cambiante, el que mejor fluye, tal como sucede con las ideas. Los nativos, bajo este signo, son generadores de ideas, muy rápidos y curiosos. Ellos necesitan comprender lo que experimentan. Necesitan aprender de todo, pero también necesitan transmitir sus conocimientos, ya sea a través de la escritura, de la comunicación, de las enseñanzas. Mercurio, su regente, es un dios eternamente joven. Los geminianos, al ser tan curiosos y estar siempre abiertos a lo nuevo y tener esa disposición para renovarse, van a permanecer jóvenes y reflejar a Mercurio. Su glifo, es decir, su representación, son dos columnas que simbólicamente representan los dos estados de la conciencia, el mundo del ser y el mundo de la materia. Las dos columnas representan también la dualidad con la que miramos el mundo, el yang y el yin, lo masculino y lo femenino, el día y la noche. Los gemelos, Castor y Pollux, el mortal y el inmortal, son las dos caras de la misma moneda y simbolizan esa dualidad que existe en el mundo. Y es Géminis quien va a exacerbar lo dual. Para los geminianos no hay una sola forma de ver el mundo. Para ellos no hay una sola verdad. Y como se abren a muchas perspectivas, pueden cambiar fácilmente de opinión. Un día piensan una cosa y al día siguiente otra. Es el signo que tiene más facilidad también para situarse entre dos perspectivas, entre dos profesiones, entre dos relaciones. El aire circula, cambia de dirección, de ahí que ellos sean muy cambiantes. Y esta flexibilidad de poder ver las cosas de diferentes puntos de vista es propia de la modalidad mutable a la que pertenece Géminis. Los signos mutables corresponden al cambio de estación, cuando sale una y entra otra. Es por esto que los geminianos son muy adaptables. Géminis se deriva de la palabra gemelos, y son estos dos hermanos que cohabitan en los geminianos, ¿no? O las geminianas. En la vida de ellos es muy importante el rol del hermano. El geminiano va a tender a la comparación y lo va a hacer a través de los hermanos. Para algunos, la presencia de los hermanos se va a manifestar a través de las crisis, van a vivir las crisis con los hermanos. Para otros, esto se va a manifestar a través de problemas, conflictos con ellos. Pero a pesar de todo, para el geminiano, el hermano es necesario. La tragedia de un Géminis es no tenerlos. Esta
estas dos caras, estos dos personajes que cohabitan en los Géminis y en los nativos de este signo, esta facilidad que tienen para expresarse, para comunicar, ha hecho que los tilden de mentirosos, ¿no? Pero ¿es realmente así o es una mala prensa? Yo para mí que es muy mala prensa, ¿no? O una predisposición a no comprender la naturaleza de Géminis, ¿no? Entonces, he hecho algunas hipótesis sobre por qué, desde la naturaleza que tienen los geminianos, puede ser que pase esta imagen, ¿no? Entonces, la primera para mí tiene que ver con que no es que te están mintiendo, porque Géminis siempre te presenta una u otra cara de la misma moneda, ¿no? Entonces, ellos no lo ven, no lo toman como mentira, ¿no? Simplemente es que tienen la contradictoria, ¿no? Ahora habla Pollux, ¿no? Y ahora habla Castor, ¿no? Depende de quién estamos hablando. Entonces, para personas que quizás necesiten que la gente no cambie de opinión, que la gente sea muy fija, ¿no? Los tauros que vienen antes, sea muy fija, lo va a tomar a esto como una mentira, pero para ellos no es una mentira, ¿no? Perdón, sí, Tati, es que yo soy muy taurina y tengo amigos Géminis y yo digo que la mente, para ellos la mente no tiene consecuencias. No. Porque nosotros terrenal, ¿no? Y para ellos es como, bueno, sí, no importa, ¿por qué te complicas, no? ¿Por qué crees que te estoy diciendo mentiras? Y yo digo, yo no, que está bien, que es normal, ¿no? Es normal, ¿no? Es así. Bueno, la otra cosa que observo es que como Géminis es muy curioso y a veces como tienen también un poco de mala fama de interesarse por muchas cosas y no profundizar en nada. Entonces, lo que observo es que muchas veces no entran en contacto con una verdad tan profunda como puede ser la de los escorpios, ¿no? Que va bien fondo, ¿no? Entonces, al enfocarse en algo que está solo en la superficie, sobre todo cuando hablamos del emocional, de aquello que está en la sombra, de aquello que no queremos ver porque no estamos preparados, a veces un Géminis te puede decir, no es verdad, ¿no? Pero en su sombra, en su inconsciente, puede ser que sea, ¿no? Y que todavía él no está pudiendo asimilar. Entonces, yo siempre doy un consejo. Una persona que supuestamente miente, en primer lugar, miente a sí mismo, ¿no? Pues no te está mintiendo a ti, no te está traicionando. Simplemente es alguna verdad que no existe una verdad absoluta. Existe percepciones de una verdad, de la verdad total. Entonces, no se enojen con el Géminis, porque todavía él no está pudiendo asumir eso que quizás uno está viendo que sí, existe, ¿no? Y por último, lo más bonito de los Géminis, que es el mercader de ideas, ¿no? Siempre te está vendiendo una idea, que ahora es una y otra es otra, ¿no? Y según le convenga, te va a venderlo, ¿no? Entonces a mí me parece muy bonito toda esa flexibilidad. Me parece muy interesante la mitología, esa historia de Castor y Pollux, porque uno ve un lado que es divino, tiene una percepción desde estar en el Olimpo, viendo toda esa parte, y el otro ve desde otro lugar. Entonces, creo que evolutivamente es algo que nosotros tenemos que aprender a tomarlo como divertido, para usar una palabra de Géminis. Sí, yo creo que debe haber un equilibrio, es la dualidad, ¿no? La palabra base de Géminis es la dualidad. Entonces es intentar conciliar esos dos polos, ¿no? Y cómo integrarlos a la vida, ¿no? No irse de un lado a otro, pero integrarlos. Sí.
Bueno, esas eran mis hipótesis. Si ustedes tienen más algunas urgencias de sentir o no se sintieron identificados, por favor, comuníquense. Comuníquense, que es palabra de Géminis. ¿No es cierto, Marisa? Así es, así es. Creo que también es importante, cuando hablamos de Géminis, hablar sobre la luna en Géminis. Muchos de nosotros no podemos tener el sol en Géminis, pero sí la luna, ¿no? Entonces, vamos a referirnos a alguna de estas características. A diferencia del sol, que es el camino del héroe, la hoja de ruta, el propósito, la luna representa el vínculo con la madre, la imagen que tenemos de ese primer vínculo. Es la forma como buscamos y damos el afecto, que simboliza nuestro mundo emocional, cómo nos vinculamos con los demás, cómo expresamos estas emociones. La luna en Géminis es una luna muy compleja, porque Géminis es un signo de aire, por lo tanto es mental, y la luna son las emociones, es agua. El agua y el aire no son muy compatibles, no son muy afines. Y hay una frase que creo que resume bien esta luna. Es una luna que no quiere sentir, quiere entender. Está pues muchas veces desconectada de sus emociones. No se permite vivirlas. Cuando les toca atravesar por situaciones de mucha intensidad emocional, huye de ellas. ¿Y cómo lo hace? Buscando explicaciones a la situación, hablando mucho y haciendo muchísimas cosas a la vez. Esta dispersión es uno de los mecanismos de defensa frente a la inseguridad emocional, al temor, al miedo. Las explicaciones, la información, esta comunicación incesante calma de alguna manera esa angustia. La luna en Géminis también, como ya lo ha dicho Ana, tiende a no concluir, a tener muchos intereses, ¿no? Y a concluir muchas de las actividades. Empieza un proyecto, lo deja a la mitad, comienza otro, y uno nuevo, y así sucesivamente, ¿no? De alguna manera siempre está abriendo caminos paralelos. Esta diversidad es un mecanismo al que se recurre para no estar presente, para no experimentar esa situación que les produce dolor, que les produce inseguridad o miedo. El juego, la broma, el chiste, también es otro de los mecanismos a los que recurren, ¿no? La luna, los nativos con luna en Géminis, se dice que son los mejores contadores de chistes, son muy bromistas, ¿no? Esta luna se va a sentir siempre segura cuando tenga muchas alternativas, muchas opciones. De alguna manera se siente amenazada cuando tienen que decidir por una sola alternativa. Tienen entonces una gran dificultad para decidir, para definirse, si algo les gusta o no les gusta, si prefieren esto o aquello. Y muchas veces trasladan esta responsabilidad a terceras personas, quieren que otros decidan por ellos. Estos son patrones inconscientes que se repiten una y otra vez. Y esta tendencia a enfrentar las situaciones de angustia, de inseguridad, desde un plano mental y no emocional, encuentra su explicación en la imagen que guarda ese niño o esa niña de la madre, de esos primeros vínculos de su infancia. Lo más probable es que ese niño o niña haya vivido en una familia que premiaba y que valoraba la inteligencia. La madre es percibida por ellos y ellas como una persona muy inquieta, muy ágil, versátil, muy comunicativa, que le gusta estar al día, estar bien informada y sobre todo que tiene una explicación para todo. Es una madre que expresa el afecto a través de palabras, muy poco contacto físico, no es de abrazos ni de caricias. Y este niño va a tratar de complacer a la madre con gestos inteligentes. Cree que va a ser querido y que va a tener éxito en la medida en que se muestre agudo, ¿no? Inteligente. Es en la infancia en que la dinámica de esta luna predomina y mucho de nuestra forma de reaccionar es inconsciente. Pero como cuando adultos seguimos apelando a estos mecanismos de defensa y se insiste en racionalizar las emociones, psicológicamente no vamos a estar
en el presente. Estamos volviendo a ser ese niño que necesita mostrarse inteligente para ser reconocido. Repitiendo el patrón, además, no vamos a enfrentar esa situación que nos desestabiliza, que nos crea de alguna manera tensión, ¿no? Más bien vamos a aumentar la angustia. Por tanto, la luna... Que entonces el gran desafío de la luna en Géminis sería no racionalizar las emociones, vivir las emociones y dejar la racionalidad para otros momentos, para otros lugares. Tiene que registrarlas, tiene que conectarse con sus emociones, luego procesarlas, porque hay que procesarlas, obviamente. Un poco que creo que primero a vivirlas, ¿no? A sentirlas y después a entenderlas, ¿no? Pero esta síntesis tiene que lograrla, ¿no? Primero, como lo has dicho, viviéndolas, registrándolas, ¿no? También tiene que hacer un esfuerzo por mantener una estabilidad y aprender a enfocarse y concentrar la energía en una sola dirección. De esta manera, los talentos de Luna en Géminis van a poder desarrollarse. Y son muchos los talentos de Géminis. ¿Cuáles son? Bueno, en realidad, a ver, hasta ahora se ha dicho muchas cosas de Géminis, toda bárbaro, me encantó todo lo que van diciendo. Y hay una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que a medida que vamos pasando signo a signo, es decir, esas energías se van de a poquito como complejizando. Entonces, ahora Marisa me dice, ¿cuáles son los talentos de Géminis? Géminis, en realidad, a ver, voy a agarrar por otro lado. ¿Vieron esa frase que muchas veces se dice, sobre todo lo hemos escuchado más que nada en actores o en gente dedicada al arte? Yo no trabajo, yo hago lo que me gusta, ¿no? Entonces, cuando uno hace lo que a uno le gusta, es como que no está trabajando. Entonces me ocurrió hablar, sí, de que cuáles son justamente esos talentos que tiene Géminis. Para eso, yo me imaginé lo siguiente, y para resumir un poquito de lo que estuvimos hablando hasta ahora. Vamos a suponer que un personaje entra a una isla, ¿no? Y entonces, para su supervivencia, ¿qué hace? Se mueve de acuerdo a su impulso, a su intención, a su intuición. ¿Eso quién me está hablando? Eso me está hablando Lunares. Después ese personaje empieza a reconocer un poco, a ver lo que hay, lo que me está brindando esa isla, que estoy envuelto en la naturaleza, y entonces busco, digamos, la comida, estoy empezando a sentir los placeres, los gustos de las frutas, estoy sintiendo un lugar que está calentito, busco un lugar para disfrutar del agua y bañarme, es decir, siento el disfrute, los placeres, eso, y estoy hablando de un Tauro. Pero ¿qué le pasa a Géminis? Géminis no quiere estar solito, porque Géminis empezó a mirar todo a su alrededor, cuáles son todas esas cosas que me está brindando el medio. Es decir, yo ahora dije una isla, pero vamos ahora a una realidad. Estoy en mi medio y entonces miro a mi alrededor, curioseo, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve lo otro? Y lo quiero compartir, porque una de las cosas que sí tiene Géminis es que lo que descubre, lo que me doy cuenta, que vamos a suponer un lápiz me sirve tanto para dibujar como para escribir, para lo que sea, es decir, lo quiere compartir. Géminis no se guarda, es decir, ese conocimiento por esa misma mutabilidad que se estuvo hablando recién, porque también se da cuenta que como lo que yo descubro como Géminis, el otro también, y en ese compartir es que también se va creciendo. ¿Qué pasa? La energía de Géminis, que como digo, vamos complejizando a partir de que vamos caminando por todos los signos del zodíaco, estamos en el tercer signo, ya no es una energía absolutamente individual, ¿no? Es decir, porque yo voy a buscar algo o porque yo siento tal algo. Es decir, sino que es una energía horizontal.
yo comparto, yo transmito. En general, los astrólogos, el 90%, para identificar lo que es la energía Géminis, me hablan de un aula. ¿Por qué? Porque ahí es donde se comienza a aprender de a poco cada una de las cosas, ¿sí? Pero que incluso la comparto con mis coetáneos, con la gente que es de mi misma edad, con lo que estamos descubriendo todos al mismo tiempo. Por eso decimos que Géminis es la primera energía horizontal. De ahí es que, y justamente, ¿por qué dije esto? Porque me quería enfocar realmente cuál es la vocación o cuáles son los talentos que puede tener Géminis. Uno de los principales, y lo acabo de decir, es la educación. Es decir, ¿por qué? Porque uno en la educación transmite. En la educación uno enseña desde lo básico. Pero como también dijeron mis amigas por ahí, la comunicación, y es la palabra quizás estrella en este momento, ¿en dónde la vemos con muchísima facilidad? Hoy por hoy existen carreras, antes era algo mucho más visceral, ¿no? Pero hoy inclusive existen carreras de comunicación, donde de ahí surgen quizás los mejores periodistas, y periodistas en todas sus gamas, pueden ser periodistas gráficos, pueden ser presentadores de radio, de televisión, todo lo que sea comunicación. Es decir, la energía Géminis fluye de una manera absolutamente natural y espontánea. Por otro lado, y ahí sí remontándome quizás a la antigüedad, que estuvieron hablando de los vendedores. Es decir, en la antigüedad, sobre todo en la Edad Media, es decir, el que llevaba inclusive las noticias desde un pueblo al otro, o el que vendía, no sé, una poción de algo, un medicamento, lo que fuera, era el vendedor ambulante. Entonces, de ahí también podemos sacar una gran similitud, que el vendedor ambulante, o por decir algo, el visitador médico que lleva de un pueblo al otro las novedades de la ciencia, es decir, porque cuando decimos vender, se vende todo, en el mayor sentido de la palabra vender. Inclusive, creo que yo ya en algún momento les dije que yo trabajé en la banca, es decir, vender una inversión. También se necesita, digamos, dar los fundamentos, sobre todo importantes, para que la otra persona compre lo que, en cierta forma, el geminiano, el vendedor, está convencido de que así es, porque eso que estuvieron hablando ahí de que podía ser mentiroso, no, por lo general el geminiano se convence, es decir, está absolutamente convencido de lo que está vendiendo, de lo que está diciendo, es absolutamente cierto, bueno y valedero para quien, para justamente el medio más cercano que tengo, porque después más adelante veremos que su opuesto, que es Sagitario, ya mira hacia lo lejano. En cambio, Géminis mira hacia lo más cercano, ¿sí? Y a estar compartiendo dentro de, digamos, incluso esas pequeñas diferencias intelectuales, a Géminis le interesa mucho. ¿Por qué? Porque Géminis es el primer signo que, digamos, dentro de los, no digo de lo naif, pero sí de lo más primero de curiosear y de ver, e incluso de dudar que si de lo que yo estoy viendo, sintiendo es así. Es decir, la opinión del otro también es importante. Por eso está todo siempre muy referido a lo que es intelectual. De ahí los hobbies de un geminiano. Como acaba de decir hace un rato Marisa, es decir,
todo lo que sean juegos intelectuales, hasta los simples veo, por decir algo, ¿no? Que es un juego muy de niños pequeños, ¿no? Es decir, el veo que dice veo una cosa que empieza con veo una cosa que es de color verde, y entonces los niños empiezan a buscar a su alrededor. Es siempre lo que está inmediato. Entonces, haciendo un gran resumen, Géminis es intelectual, pero es comunicativo, comparte su intelectualidad. Hoy por hoy, ya digamos, ese concepto de que tenían clásicamente a decir es el aula, hoy podemos decir también algo que dijo Ana Regina, el Google. Es decir, un geminiano tiene en su pantalla, ¿no? En el escritorio de su PC, muchas pantallitas, y todas les interesa, y de repente una no tiene nada que ver con la otra, pero tiene esa capacidad de cambiar, intercambiar, y a su vez, digamos, llenar esa inquietud intelectual que tiene. Para resumir, los hobbies o las vocaciones o los trabajos principales para un geminiano neto, porque acá estamos hablando de una energía pura, neta, ¿no? Porque después podemos agregar otra cantidad de cosas, que eso es una complejidad muy personal. Pero para un geminiano neto está la educación, está la comunicación, vuelvo a repetir, periodistas, todo eso, y la venta. Ahora, pregunto yo, con toda esta complejidad que tiene Géminis, ¿cómo puede compatibilizar también Géminis con otros signos o con otras energías? Sí, ahora intentaremos explicarlo un poco. A mí me venía, Jackie, que también como son tan curiosos y les gusta tanto comunicarse y ven tanto la diversidad, que son como muy sociables, ¿no? Los Géminis. Muy sociables. Y esta parte sociable podría dar también en relaciones públicas, por ejemplo, ¿no lo veríais también? Sí, porque a mí me iba viniendo esa imagen. Bueno, Ana, si quieres compartir la carta de los amantes, empezaré por aquí. Va, bien, ahí va. Vale. A ver, un momento. Ya la estamos compartiendo a la carta de los enamorados, de los amantes. Ahora la veo. Vale, pues esta carta, que se llama de los amantes o enamorados, es la carta del tarot para el signo de Géminis. Si bien puede hacer referencia al amor romántico y se puede ver así, ¿no? Porque veis una pareja, tiene más que ver con el amor divino, el amor con mayúsculas. Se refiere a la integración de diferentes partes de nosotros mismos y que hay que armonizar. Por ejemplo, podría ser la cabeza y el corazón, lo femenino y lo masculino, lo material y lo espiritual, mortal, inmortal, ¿no? Es integración de partes opuestas que se complementan para formar un todo. Cosa que ya, como han ido explicando mis compañeras, pues tiene que ver con esa dualidad y diversidad del Géminis. La carta puede significar también tomar decisiones teniendo en cuenta todos los elementos, cosa que también está muy relacionada con esa dificultad que tiene de priorizar o de tomar decisiones Géminis. Porque la energía Géminis lo que aporta, porque todas las energías aportan y va bien que todos tengamos esa parte Géminis también clara nosotros, es que esta energía sabe que la verdad y la realidad están formadas de diferentes partes que se complementan. Quedarse solo con una parte o un punto de vista, polarizarse, es quedarse solo con una verdad o una realidad incompleta. De alguna manera sería esto lo que esta carta podría transmitir y lo que también la energía Géminis nos puede dar. Ana, si dejas de compartir durante un rato, después más tarde ya proyectaremos algunas fotos de parejas famosas, porque ahora hablaré un poco pues, de esta complementariedad. Como ya hemos explicado en otros momentos, ¿no? Pues los signos tienen su opuesto.
hablamos de Aries, que el opuesto es Libra, Tauro, su opuesto es Escorpio, y en este caso, como ha dicho ya Jackie antes, la energía opuesta a Géminis es la de Sagitario. Y entonces esto en relaciones de diferente tipo, pues hace que pueda ser una energía complementaria y se atraen entre ellos. Las oposiciones pueden hacer saltar chispas en positivo y en negativo. Todo tiene el potencial para el entendimiento, pero también hay un potencial para que haya conflicto, ¿no? Mal llevado. ¿Por qué? Pues porque la oposición da lugar a la proyección. Aquello que no reconocemos en nosotros lo proyectamos tanto en positivo como en negativo en el otro, y esto puede generar conflictos. Estos dos signos, en el amor, por ejemplo, pues en muchas ocasiones se da que pueden ser buenos amigos tanto como pareja. Como dos signos mutables, que son, ya hablamos de mutabilidad, valoran y aportan la flexibilidad y la adaptabilidad al cambio. El aire y el fuego producen una relación dinámica. Géminis y Sagitario pues valoran la libertad y la ligereza en las relaciones, y esto pues mira, puede hacer que de entrada se lleven bien con esto. No les gusta sentirse enjaulados y se van a dar espacio el uno al otro. Sagitario... Perdóname, Isa, Sí. quería decir una cosa mitológica, hablando de este tema, Sí. que Zeus, ¿no? Estaba casado con su hermana Hera, que ella era muy sagitariana, muy posesiva, tal. Y ahí lo que tú dices, se sentía tan atrapado y Zeus era tan, ¿no? Tan coquetón, que su creatividad la desarrolló y tuvo la capacidad creativa de, en este caso, hacer un cisne para poderse escapar y estar con otra. O sea, ¿sí me entiendes? Imagínate. Sí, sí. Sí, es que Sagitario es muy independiente y aventurero. Y a Géminis también le encanta la novedad y la diversidad. Por eso aquí todo esto puede complementarse muy bien, ¿eh? A ninguno de los dos les gusta aburrirse, necesita estar con alguien con cerebro, con intelecto, y estos dos difícilmente se les acaben los temas de conversación. Se pueden entender muy bien a este nivel mental intelectual porque valoran mucho, ¿no?, lo que es el conocimiento, y la comunicación fluye y les da sentido en la relación. La premisa es que es una relación que se va a construir desde esa personalidad de los dos, no es tan basada en una conexión emocional o sexual, que bueno, evidentemente si hay pareja también se va a dar, ¿no? Pero ninguno de los dos signos son, por ejemplo, celosos o posesivos, y pueden construir una relación desde la curiosidad, la alegría, el optimismo. Hay mucha comunicación y acción, ¿no? La acción la aportaría más Sagitario. Géminis es el eterno estudiante. Y Sagitario pues va un poco más al otro lado, ¿no? Sería como el maestro, el arquetipo, ¿no? El maestro, el que sabe mucho de una cosa o de pocas cosas. Por lo tanto, Géminis, al ser más disperso, pues Sagitario es más sintético, también se complementan. Los dos le van a buscar sentido a las cosas, pero de diferente manera. Géminis, por ejemplo, se va a centrar más en el juego de palabras, tener acceso a diferentes tipos de información, como ya hemos ido diciendo, y Sagitario va a buscar un sentido más filosófico, más profundo. Bueno, entre uno y el otro, pues ya veis que aburrirse no se aburrirían. Y Sagitario le puede dar un poco de dirección a esa dispersidad que tiene, a esa dispersión de Géminis. Y Géminis lo va a hacer menos dogmático, porque Sagitario es, yo tengo la verdad, ¿no? Así dicho muy... Y Géminis es, seamos más humildes, hay muchas verdades, y uno se puede aportar al otro desde ahí. Ahora sí, Ana, podemos poner, pues, los primeros que teníamos eran Angelina Jolie y Brad Pitt, que son dos famosos. Ella, bueno, pues, evidentemente que son dos famosos que todo el mundo conoce. Ella tiene el Sol en Géminis y Brad Pitt tiene el Sol en Sagitario, pero también tiene el ascendente en Sagitario. Los ascendentes en relaciones, tanto de pareja como de familiares, padre, hijo, amigos, son muy importantes, porque si tú tienes ascendente en Géminis, quiere decir que tu opuesto, lo que a ti te gusta en una pareja, en un amigo, lo que te atrae así de primeras, es Sagitario en este caso. Pues bueno, al no tener solo los soles en signos opuestos, sino también el ascendente, pues da más esta parte, ¿no? Así de pareja.
En su carta tienen muchos otros aspectos, ¿no? De otros signos. Pero bueno, ellos se conocieron en la película Mr. y Mrs. Smith y saltaron las chispas y dejaron a las parejas respectivas. También se nota mucho, ¿no? Si se mira esa película, lo atractivos que resultan juntos. Y esto se da bastante en la relación entre los opuestos. También cuando estuvieron juntos, pues tuvieron residencias en diferentes partes del mundo, adoptaron hijos de diferentes sitios. Aquí se ve este dinamismo de una relación Géminis-Sagitario. También al final, pues bueno, han tenido un divorcio difícil, cosa que también se puede dar cuando, bueno, se hacen estas proyecciones y no se va integrando en las cartas respectivas, ¿no? En tu propio trabajo, la energía del otro. Isa, una Sí. de las características de los padres que tienen mucha energía Géminis es justamente eso. Quieren tener muchos hijos para que sus hijos, tengan muchos hermanos. Y en el caso de evidente, ¿no? Queda muy palpable aquí, sí. Y con anterioridad, Brad, como ya debéis saber, había estado con Gwyneth Paltrow. Resulta que Gwyneth Paltrow tiene la luna en Géminis, que mira, hemos hablado antes de las lunas en Géminis. A veces una luna en Géminis parece más Géminis que un sol en Géminis. Y entonces, mira, se buscó a su contrario como sol y ascendente, ¿no? Y bueno, y después, hablando de lunas, resulta que Jennifer Aniston, que también había estado con él, como ya sabéis, pues mira, tenía la luna en Sagitario. Esto de las lunas en el mismo signo que el sol de otro o en signos opuestos se da mucho en las relaciones. Bueno, otra pareja de famosos, ya estos más, los dos están muertos, ¿no? Marilyn Monroe tenía el sol y Mercurio en Géminis y Joey DiMaggio tenía el sol, Venus, Marte y el ascendente en Sagitario, o sea, muchas de las energías opuestas. También tuvieron una atracción fulminante y él, quedaros con la película, porque claro, que Marilyn Monroe era atractiva y que iba a haber una atracción física con ella, pues bueno, la mayoría de los hombres del mundo, ¿no? Pero él destacó en más de una ocasión que él admiraba su inteligencia. Géminis, Sagitario. Acabaron la relación de manera bastante tempestuosa también, pero después siguieron siendo amigos hasta la muerte de la actriz. Otros ejemplos, si vamos pasando a otras fotos, pues tenemos ascendentes Géminis y Sagitario, Lady Gaga, ascendente Géminis, Bradley Cooper, ascendente y Marte en Sagitario. Que se sepa, ellos no han tenido al menos que se sepa que ellos lo hayan dicho, una relación romántica en la vida real. Pero en la película se puede ver su química y cuando han salido a tocar el piano, tocar la canción Shallow, por ejemplo, ese momento estelar que tuvieron en los Oscar y que, bueno, armó mucho revuelo en las redes y los medios de comunicación porque decían, estos dos están juntos y esto va a hacer que se divorcien. Y aún hay gente que está convencida de que se divorció de la modelo Irina Shayk por eso. Bueno, pues ahí se ve esta química, ¿no?, entre los opuestos. Otro ejemplo, Ashton Kutcher y Mila Kunis, los dos ascendente Géminis, él ascendente Géminis, ella ascendente Sagitario. Quiere decir que se tienen el uno al otro como la pareja ideal, ¿no? Bueno, pues en un primer momento ellos actuaron juntos en una serie juvenil hace muchos años y fueron amigos durante muchos años. ¿Veis que va saliendo el tema de la amistad con estos dos? Que en otros opuestos no se da tanto, en otros signos, pero aquí sí. Mucho más tarde pues han sido pareja, están casados, tienen hijos. Ashton Kutcher tuvo una relación, como todos debemos saber, o la mayoría de nosotros, con Demi Moore, pero ella para nada era esta energía. Tenía una energía muy acuática, muy Escorpio, Piscis, y una de las razones que dieron ellos para, evidentemente, estaban en momentos diferentes de sus vidas, había una diferencia importante de edad, pero uno de los motivos que dio Ashton, y que también ha dicho Demi, era que a él le costaba sostener la emocionalidad, el agua tan presente de Demi. Sí. En cambio, Mila Kunis lo complementa aquí, porque el elemento predominante de Mila en su carta es el fuego, seguido del aire, y el de él es el aire. Bueno, y por último, otro ejemplo que a mí me llamó la atención es el ascendente en Géminis de Michelle Pfeiffer y el Sol y el Venus en Sagitario de John Malkovich.
Se conocieron, bueno, cuando se dio un romance entre ellos fue en la película Amistades Peligrosas, que ya se veía la química que tenían en pantalla, pues esto se trasladó fuera y tuvieron un romance cuando él estaba aún casado. Y él siempre en muchas entrevistas que le han hecho, pues ha referido pues, la atracción tan fuerte que sintió por Michelle, ¿no? Y que fue ella la que no quiso continuar con la relación. Bueno, y ahora para acabar, no somos famosos, pero mi pareja y yo puedo poner un pequeño ejemplo. Yo soy Venus y Marte en Géminis y él tiene el ascendente en Sagitario. Y yo he podido comprobar que algunas de estas conexiones pues se dan. El fuego de su ascendente da vida de alguna manera a lo que yo valoro, cómo me expreso un poco desde mi feminidad, también a por lo que voy, cómo me autoafirmo, y es muy complementario. Desde ahí yo también le doy fuego, ¿no? a ese ascendente, a cómo expresa él pues, su personalidad. Bueno, también se pueden entender bien con los signos de Aries y Leo, porque son signos de fuego, y con los otros de aire que no sean que no son Géminis, como Libra y Acuario. Con otros signos va a dar más trabajo, pero no hay nada imposible. Y bueno, yo voy a acabar aquí. No sé si, chicas, queréis añadir alguna cosa más. Yo creo que entre todas hemos podido dar una visión desde diferentes sitios, ¿no? Así muy geminiana, ¿no? Diferente, más poliédrica de lo que es una cosita nada más que se me ocurrió ahora en este momento, es que a nivel general, a nivel de la humanidad, en este momento una cosa que tenemos que tener en cuenta que los nodos lunares están el nodo norte en Géminis y el nodo sur en Sagitario. Sí. ¿Qué nos está, en cierta forma, dando esta energía? Es que, es decir, justamente en Géminis también cuestionarnos quizás todas aquellas grandes, entre comillas, verdades o filosofías. Exactamente. Porque el nodo sur está en Sagitario, entonces, y Géminis cuestiona. Entonces, todavía lo vamos a tener por todo este año, ¿eh? Eso para todos. No sé si alguien más quiere decir algo más. Y solamente quería aportar un punto, ¿no?, que es importante, que es que el Géminis es muy gregario. En ese sentido, es ideal para trabajar en equipo. A él le gusta siempre estar con gente, Claro. ¿no? Recibir conocimientos y darlos, ¿no? Entonces, Claro. Se suele llevar bien con casi todo el mundo. Es que Claro. es Por como eso, porque le dicen, gustan sus pares, es lo que yo les contaba, les gustan sus pares, es decir, estar en grupo con gente que siente, que piensa, no solamente que siente y que piensa igual, porque incluso a Géminis le gusta un poco ese debate de que, bueno, si tú pensás distinto, es decir, podemos, claro, ese debate intelectual, no es el debate de Marte Guerrero, sino que es el debate intelectual, le encanta a Géminis. a él lo que le gusta es comunicar, no le importa la otra posición, ¿no? Porque él siempre... Y además aprende, ¿no? Aprende transmitiendo, comunicando. Es la manera como un Géminis aprende. ¿Sí? En la educación siempre se dice que cuando tú enseñas estás aprendiendo. Yo solo te quiero terminar diciendo que el Géminis es como la tienda del barrio, es donde vas y está todo, encuentras de todo y hablas de todo, está el chisme. Y hablas de todo el mundo también. Y hablas de todo el mundo. Yo siempre lo miro, o sea, para mí ese es el resumen. El dueño de la tienda que tiene toda la información, ¿no? Porque sabe de todo el pueblo y sabe todo. Tiene un archivo tiene. Claro. Totalmente. Bueno, gente, muy bien. chicas, En Cáncer. Hasta la próxima entonces, ¿no? Hasta la próxima. nos estamos viendo. Chao.